Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicom, Instituto de Implantología Oral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta media hora en la que compartiremos juntos los temas más relevantes y los que más impacto causan en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el que abordaremos con el doctor Ernesto Laborde, quien se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, nos referimos básicamente al marco legal, ¿verdad?, que han tenido de un tiempo a esta parte una serie de actitudes o emprendimientos médicos con la finalidad de reducir los riesgos y daños respecto al aborto en nuestro país. Se iniciaron una serie de iniciativas dentro del marco de lo que es iniciativas sanitarias para el aborto en condiciones de riesgo, en las cuales se intentó empezar a informar a las mujeres sobre sus derechos, ¿verdad?, y sobre la temática del aborto provocado en nuestro país. Con esa finalidad es que se empezó a trabajar y desde ese momento hasta la promulgación de la ley en el año 2012, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha prácticamente disminuido, no digo a cero, pero prácticamente a cero, la mortalidad materna por este tema tan importante. Cuando hablamos de derechos, ¿todas las mujeres en general tienen derecho o no es tan así? Sí, en nuestro país todas las mujeres tienen derecho a poder consultar por este motivo, ¿verdad? La ley establece claramente que toda ciudadana natural de nuestro país, independientemente de su edad, puede consultar por este motivo en todos los prestadores de salud, tanto privados como públicos. A su vez, está incluida dentro de la ley que la mujer que presenta un año o más de residencia, siendo extranjera, ¿verdad?, en nuestro país, también está involucrada en estos procesos de interrupción voluntaria del embarazo a través de la ley correspondiente. ¿Y qué pasa con esta ley? Porque hay determinados prestadores de salud que no se adhieren a ella e incluso tienen dentro de sus pacientes a mujeres que quieran la interrupción del embarazo y que han tenido que llegar a de repente cambiarse de sociedad médica porque ahí no lo aceptan. Exacto. ¿Dónde quedan los derechos de esas mujeres? Ahí está. En nuestro país existen instituciones de salud, ¿verdad?, que tienen lo que se llama la objeción de ideario, ¿verdad?, porque de alguna manera están asociadas, entre comillas, ¿verdad?, a lo que puede ser algunos pensamientos religiosos, ¿verdad? En ese caso, los prestadores de salud están obligados a mantener la hoja de ruta respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y derivar en forma adecuada y rápida a esa mujer, a esa socia, a esa afiliada que desea la interrupción voluntaria del embarazo a otro prestador que sí pueda realizar el proceso. ¿Qué pasa con los derechos de esa mujer que decide interrumpir su embarazo, pero no así la pareja? Hubo un caso también, una discusión muy grande referente a eso. Exacto. La ley establece claramente, ¿verdad?, que la interrupción voluntaria del embarazo se inicia el procedimiento y se realiza simplemente con la voluntad manifiesta de la mujer de querer interrumpir ese embarazo por el motivo que sea. Así sea porque no se le dé la gana, simplemente aunque no tenga un problema de salud ni nada por el estilo. Básicamente podríamos decir que cualquier motivo que la mujer establezca como importante para plantear la interrupción del embarazo es válida para iniciar el proceso de interrupción. Bien, ¿y qué pasa con las adolescentes, por ejemplo?
Bueno, las adolescentes, digo, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Menores de edad. Todas las mujeres están comprendidas a través de la ley y todas las mujeres pueden realizar la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de las adolescentes, obviamente que dentro de lo que es el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, el equipo de salud sexual y reproductiva, integrado por psicólogo, trabajador social y ginecólogo, evaluará en forma adecuada lo que se llama la autonomía progresiva. Básicamente, ¿qué es la autonomía progresiva? Es la capacidad de ese ser humano, de esa adolescente, de poder entender cabalmente las actitudes, las acciones que está tomando, ¿verdad? Para llegar al fin de poder ejercer sus derechos. Doctor, en el caso de la interrupción, cuando el paciente está decidido, el cuerpo médico lo aprueba, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, básicamente lo primero que necesitamos es que una mujer consulte y manifieste que desea interrumpir su embarazo. En ese momento el proceso se inicia. La consulta puede ser con cualquier médico y o obstetra partera, ¿verdad? Que puede recabar la consulta. En ese momento se abre un formulario que cada paciente debe tener consigo, ¿verdad? Y se deriva rápidamente al equipo de salud sexual y reproductiva. Está establecido dentro del marco legal y dentro de los decretos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública que la mujer debe ser referida al equipo de salud sexual y reproductiva lo antes posible, dentro de las 24 horas luego de la primera consulta. A su vez, el médico o la obstetra partera que recepciona la consulta de la mujer debe poner en marcha una serie de exámenes paraclínicos que son muy importantes para este proceso. Vale decir, el pedido de una ecografía, ¿verdad? Con la ecografía nosotros vamos a determinar el tiempo de embarazo, la edad gestacional de ese embarazo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la ley establece claramente de que el plazo máximo legal para poder interrumpir un embarazo en nuestro país son las 12 semanas cumplidas, 12 semanas más 6 días. Hasta ese momento se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo a través de la ley correspondiente. A su vez, el médico debe solicitar el grupo sanguíneo de la paciente y con esos 2 estudios solicitados deriva rápidamente a la paciente a la Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva. En la medida que es derivada rápidamente al equipo de salud sexual y reproductiva, los servicios de salud hoy tienen, por suerte, muy bien implementado, muy bien aceitado el mecanismo de la realización rápida de la ecografía, del grupo sanguíneo, y no tenemos mayores problemas los equipos, por suerte, para poder realizar el proceso en los tiempos adecuados. Es importante, que consulten precozmente, es importante que puedan hablar con los equipos de salud sexual y reproductiva sobre algunos motivos que pueden llevar a la interrupción del embarazo. No hay que olvidarse de que algunas situaciones por las cuales la mujer pasa, como por ejemplo la violencia doméstica, pueden estar en la base de una interrupción del embarazo. Entonces es muy importante consultar precozmente, poder hablar con los equipos, poderse apoyar en los equipos de salud sexual y reproductiva, realizar el proceso en forma adecuada y controlarse posteriormente. O sea, este proceso va acompañado de la idea de reducir los riesgos en cuanto a la mortalidad materna. Esa es la idea y el fin de poder haber logrado en nuestro país esta ley tan importante para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchas gracias. No, por favor. Presentó este espacio BICON, Instituto de Implantología Oral. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. La intervención odontológica en los niños a edad temprana es esencial para mantener una buena salud bucal. La doctora Ilana Golfar se refiere al respecto. Tenemos diferentes métodos para cuando tenemos niños muy pequeños, niños por ejemplo desde los 3 años que concurren a la consulta y que podemos ir empezando a hacer diferentes métodos de prevención cuando ya esa patología está instalada. Y uno de ellos, por ejemplo, es a veces pequeñas maniobras, como por ejemplo
planos inclinados que utilizamos para destrabar algún diente que puede llegar a estar trabado en una posición que no es la correcta, o el agregado de resinas como método que le llamamos pistas de resina, se utiliza mucho en niños pequeñitos, como métodos de prevención. Si bien ya hay una instalación de queriendo ser un poquito más agresiva esa patología, nosotros la podemos ir controlando y tratando de devolver un poco la función, que es en realidad el objetivo de la ortopedia funcional y de la disciplina en sí de la ortopedia y la ortodoncia, que es siempre tratar de volver a la normalidad, tanto las malposiciones como las dentarias, esqueletales, la función, la estética. Siempre nuestro camino es, cada vez que se va corriendo algo de ese camino, tratar de volver a la normalidad todos los integrantes de la cavidad bucal. Una vez que esas maniobras no alcanzan, pasamos a los aparatos funcionales, como te decía yo, que son uno de los tipos de aparatos removibles. También tenemos otros que son aparatos que no son funcionales, que son placas activas. En la ortopedia lo que justamente apuntamos, a diferencia de la ortodoncia, es a encaminar ese crecimiento que puede haberse por algún tipo de patología no estar bien, o sea, no creciendo en normalidad. Puede ser porque el maxilar esté adelantado, puede ser porque la mandíbula esté adelantada o en una posición diferente a la que debe estar, a las normas que nosotros nos guiamos, o sea, que existen los parámetros normales. Una vez que se van desviando, nosotros ahí que podemos restablecerlos por medio de esos aparatos que yo hoy contaba, que existen de ortopedia, que pueden ser funcionales por medio de esta mordiega que yo les contaba, que pueden dar como una nueva posición y provocar esa gimnasia muscular que va a desencadenar cambios a nivel de los huesos y que van caminando el crecimiento de ese niño, de los huesos de ese niño, a nivel del sistema bucal, ¿verdad? Bueno, tenemos diferentes tipos de aparatos removibles. Como yo bien decía hoy, teníamos los aparatos funcionales, que los más conocidos son el activador, que esos aparatos son los más comunes, que generalmente la población capaz que son aparatos dobles, que van en boca, van sueltos, no van anclados. Después tenemos el Bionator, el Bimbler, diferentes autores, Frenkel, que a lo largo de la historia han ido estudiando y han ido, por suerte, brindándonos mucha información, y a cada uno lo han ido nombrando según su propio autor. Y bueno, y después tenemos lo que son las placas activas, que se diferencian de esos aparatos funcionales que hablábamos recién, porque esos sí van anclados, son constituidos diferentes, no van sueltos en la boca, y muchas veces tienen como tornillos que van generando, por medio de unas llavecitas que nosotros le damos, van abriendo y van generando fuerzas diferentes. Nosotros les llamamos como fuerzas artificiales, diferentes a las otras que hablábamos antes, que son brindadas por los propios músculos, que yo te hablaba de una gimnasia muscular. Entonces hablábamos como de fuerzas más naturales brindadas por los músculos. Muchas veces los papás nos preguntan si es necesario desde chiquitos ya ponerse aparatos, si no es mejor esperar a que tengan todos los dientes permanentes, y que no, que en realidad cuanto más chicos, si realmente hay algo que nosotros tengamos que solucionar o reencaminar, cuanto más chiquitos estemos con el paciente y lo podamos ayudar más rápido, y a veces más sencillo va a ser de solucionar el problema que haya, que dejarlo esperar a que eso vaya creciendo de forma anormal y que después sea más difícil volverlo a la normalidad. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chupar el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Le damos la bienvenida a Patricia de la Torre, quien se suma a partir de hoy a nuestro equipo, y recibe a Ana Bentancor, quien nos habla sobre la jornada del Día del Sobreviviente de Cáncer. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en primer término.
Y bueno, sí, contarles un poco que hace unos días atrás tuvimos el evento anual un poco de la Fundación Uruguay por Livestrong, donde celebramos lo que llamamos el Día del Sobreviviente. Y llamamos sobreviviente no solo a quien ha pasado por la experiencia de la enfermedad, haberla vivido, haberla transitado como paciente, sino también nos referimos a sobreviviente a todos los familiares, a todas las personas que han vivido cerca de alguien que haya transitado por este proceso. Esa es una celebración que se hace una jornada en la que preparamos y hacemos algunas actividades específicas una vez al año. Y este año, realmente fue un evento muy lindo, donde contamos con el apoyo del Laboratorio Roche, que preparó una encuesta, la primera encuesta a nivel nacional, con más de 400 participantes, donde lo que se buscaba era justamente ver cómo los uruguayos ven, desde qué perspectiva, qué mirada tienen los uruguayos sobre el cáncer. Y bueno, allí en esa jornada un poco se hizo la presentación de los resultados, hubo un intercambio muy interesante con el ámbito académico, científico del país, participaron muchas autoridades de distintos servicios de oncología, de la Facultad de Medicina, de diferentes hospitales públicos, instituciones privadas. También nos acompañaron otras instituciones de voluntarios y de asociaciones de familiares y de pacientes. Se dieron charlas estructuradas muy interesantes. Fue una jornada, la verdad, muy enriquecedora para todos, donde también pretendemos un poco devolver algo de lo que nosotros vamos trabajando durante todo el año. Muy bien, y me imagino que también una jornada muy emotiva, ¿no? Sí, como siempre es lindo reencontrarse con gente que, a veces uno simplemente tiene el contacto, a veces a través de las redes sociales o intercambia mensajes, y va viendo también el trabajo y el avance de cada uno de estos grupos y de cómo va en ese sentido. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo de Livestrong? Bueno, te cuento, el nombre también de la fundación a veces resulta un poco extraño, el nombre del grupo acá en Uruguay, porque la traducción un poco literal que podríamos hacer es el vivir fuerte, que ese es un poco el espíritu de trabajo del grupo, ¿no? Es un grupo de voluntarios de diferentes edades, que han sido pacientes, algunos de ellos, algunos en remisión total de su enfermedad después de varios años, y muchos son familiares, esposas, madres, hermanos, que lo que se encontraron en un momento hace algunos años atrás fue ante no solo el impacto que genera el saber el diagnóstico, sino también la falta como de espacios o de lugares o de otras personas con quienes intercambiar acerca de esto que les estaba pasando. Y ese vivir fuerte, que implica un poco el nombre de la asociación, tiene que ver con la actitud con la cual se pretende que se pueda transitar por esta enfermedad, que no se trata de negar el impacto o las consecuencias que puede llegar a tener a corto o a largo plazo, sino simplemente con retomar el control de la vida, el control de la información. Sabemos que el manejar información y el estar involucrados en la toma de decisiones ayuda en que la progresión inclusive de los acontecimientos sea hasta mejor en algunos casos. Bueno, muchas gracias, Ana, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes. Somos Activanet, una empresa creada para servirte. Creamos tu página web autoadministrable. Somos Activanet, 092-109-840. Días pasados se llevó a cabo el foro sobre el rol del paciente del siglo XXI, organizado por ATUR y por CLAICOP. Allí estuvo nuestro compañero Gualberto y nos traía este informe. Represento a la Fundación Luz y Vida, que es de pacientes renales. También soy la tesorera del grupo CLAICOP, que es el Consejo Latinoamericano de Pacientes Trasplantados y en situación de trasplante. El día de hoy estamos acá en un foro que se nos invitó, el primer foro del paciente, para empoderar al mismo a que accione en lo que es la enfermedad. Desde el punto de vista desde afuera, ¿cómo lo ven al Uruguay hoy por hoy en cuestión de trasplante?
Bueno, Uruguay en respecto a Centroamérica, por decirlo así, especialmente mi país Honduras, pues andamos años luz atrás de ustedes, ¿verdad? Pero el objetivo de todas estas reuniones y asociaciones y que nos juntamos todos es para ver de qué manera los países que están más arriba que nosotros podemos jalar y aportar una gota para que en Honduras se hagan mejor las cosas también, igual en otros países que pertenecen a la asociación. En acompañamiento de los pacientes trasplantados que ustedes acompañan en el post, ¿cómo lo realizan ustedes? Bueno, al paciente se le acompaña en todo tipo de cosas. Se le maneja desde apoyo en medicación, dirección, gestiones. Adicional a eso, pues estamos en educación continua con ellos. Conociendo las nuevas cosas que están saliendo al mercado, los nuevos procesos que se están dando, los nuevos tratamientos. Adicional a eso, pues les ayudamos y les pedimos que nos apoyen en lo que es el empoderamiento para hacer frente ante las autoridades y ante las autoridades científicas de ir mejorando la calidad de vida de otros pacientes que padecieron su misma patología. ¿Trabajan de alguna manera en equipo con la salud pública? Claro, por supuesto. Cada país y cada asociación trabaja de la mano con las diferentes secretarías de salud que tienen los estados, ¿verdad? Es muy importante no desligar lo que es paciente, familia y política al mismo tiempo, porque todos estos unidos hacen lo que mejora la calidad de vida de las personas. Estamos dispuestos pues a seguir aprendiendo las buenas prácticas y lo bueno que está haciendo Uruguay. Para nosotros es un reto llegar algún día a ser como ustedes y lo esperamos ahí en Honduras también alguna vez. Lo invitamos a que participe de lleno y nos siga en esta gran labor, que es una labor que es de las asociaciones civiles más que de las autoridades. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Y como ya es tradicional en nuestro programa, fomentamos la prevención y les dejamos los siguientes consejos. Desde nuestro programa hoy te queremos hablar de un aliado que está dando que hablar y que cada vez toma más protagonismo y notoriedad en nuestra dieta. Me refiero a un rizoma o tallo llamado jengibre, porque entre muchas otras propiedades se encuentran algunas como prevenir las migrañas, reducir el colesterol, prevenir gripes, y es un excelente antiinflamatorio que disminuye y alivia dolores de articulaciones. Además, mejora la circulación sanguínea, regula el metabolismo, reduce las náuseas, elimina la acidez, ayuda a conciliar el sueño y regula el metabolismo. Al jengibre podés incorporarlo a las comidas, al mate, tomarlo en té y hasta utilizarlo de manera tópica. ¿Te doy una receta? Cortá unas rodajas de jengibre e incorporalas al termo del mate. O realizá un té con una cucharada sopera de jengibre fresco picado, agregando una taza de agua hirviendo y endulzándolo con miel. Presenta este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Si usted tiene algún familiar que está pasando por algún problema de salud mental y se encuentra internado, se sugiere que tengan contacto con enfermería, que busquen en ellos respuestas ante ciertas condiciones que esté pasando el paciente en el momento, y a su vez tengan en cuenta que siempre enfermería es quien está teniendo un contacto directo con el psiquiatra tratante, con el paciente, ¿verdad? Y bueno, es quien va a poder decir o pautar cómo abordar diferentes situaciones, siempre con la idea de ayudar de la mejor manera posible al paciente. Presentó este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Presenta este espacio Bicom, Instituto de Implantología Oral. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que afecta a gran parte de la población mundial. Recibimos en el día de hoy al señor Gerardo Pilati, director del Hogar Italiano, y también a la licenciada Lilian Diotti.
quienes nos hablan sobre el trabajo que realizan en el hogar italiano y también sobre esta patología. El alojamiento total o parcial del adulto mayor, después actividades como fisioterapia, todos los cuidados específicos, digamos, y el contralor de los fármacos y medicación. El Hogar Italiano es una institución que hace varios años está entre nosotros y bueno, y tiene este proyecto que se dedica exclusivamente a pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Ahora en septiembre, bueno, como bien dijiste, es el mes mundial de la enfermedad de Alzheimer, el día 21 más bien, y bueno, entonces estamos haciendo esta campaña de concientización y sensibilización para familiares que cuentan con pacientes con Alzheimer y se sensibilicen junto a nosotros. El hogar trabaja muchísimo con estos pacientes y tienen determinadas cantidades de actividades que hacen de la vida de estos pacientes sea mucho más sana y hasta divertida. Digo, sabemos que tienen hasta una bailarina. Sí, musicoterapia, tangoterapia. Eso hace de que ellos tengan actividades físicas también. Muchas veces ellos olvidan, pero la idea es que el familiar no olvide lo que ellos han dejado, ¿verdad? En el transcurso de su vida, en el transcurso de su sensibilización, en fin. Eso es uno de los objetivos que tiene nuestra institución. Lilian, tú como psicóloga, en el centro y con toda la experiencia que tienes referente a esta temática, ¿nos podrías a grandes rasgos especificar de qué hablamos cuando hablamos de un paciente con Alzheimer? Bueno, en primer lugar es una enfermedad neurodegenerativa que cronifica, que no tiene cura, y estamos hablando de una enfermedad que cada 10 años se va acelerando en el mundo la cantidad de millones de personas que contraen la enfermedad. En estos momentos en Uruguay hay aproximadamente, se calcula, unas 55.000 personas. 55.000 personas que portan Alzheimer en estos momentos, y se ve la presentación de la enfermedad en ciclos muy lentos, donde bueno, puede haber una presentación más que nada de tipo neuronal, de tipo cognitiva, puede haber una presentación con rasgos y, digamos, con síntomas psicológicos y conductuales, o puede haber una presentación mixta también. ¿Siempre el detonante es la familia? O sea, ¿es la familia la que se da cuenta? ¿El paciente nunca tiene conciencia de que esto está pasando? A ver, es una buena pregunta que tú haces. No hay muchas investigaciones en el medio actualmente que puedan dar cuenta de este tipo de cómo se da cuenta o cómo puede darse cuenta la persona que está comenzando a transitar por Alzheimer. Y a veces entonces llegan primero a la parte clínica, digamos, al médico, con diferentes temas que los llevan, ¿no? Puede ser falta de memoria, un estado depresivo, un estado de duelo, una enfermedad orgánica, en fin, hay una serie de cosas que pueden llevar a la persona a consultar o a la familia. Antes de irnos, me gustaría que nos contaras sobre los congresos donde ustedes asisten, creo que la semana próxima. No, el mes próximo. El 18 al 21 de octubre está el Congreso Iberoamericano de Alzheimer, es en República Dominicana. Vamos junto a la Asociación Uruguaya de Alzheimer, que es AUDAS. AUDAS hace 26 años que funciona en este país en forma ininterrumpida. Y bueno, y junto con AUDAS vamos a estar partícipe representando a Uruguay en este congreso. Presentó este espacio BICON, Instituto de Implantología Oral. Nos vamos agradeciéndoles a los profesionales y a ustedes por su preferencia y compañía. Tenga presente que pueden profundizar y visualizar los informes brindados en el día de hoy en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook Hablemos de Salud Uruguay.
Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, todas las semanas en la pantalla de su canal.